¿Qué tal, amigos? Buenas noches, sean bienvenidos desde las instalaciones de Airapí Memorial Park. Es un gusto para mí, Charo Rosas, estar con ustedes compartiendo esta conferencia, La 13ª Uva. Ya en algún momento ustedes habían visto un video donde les estábamos anunciando esta conferencia, La 13ª Uva, de qué se tratará, de qué vamos a hablar, por qué desde Airapí Memorial Park. Bueno, pues voy a platicarles que Airapí Memorial Park es una funeraria que se encuentra en Juriquilla, en el estado de Querétaro, y bueno, pues es una funeraria preocupada por darnos un servicio integral a todas las personas de la comunidad en cuanto a funerales, en cuanto a atención tanatológica. Y bueno, pues les voy a platicar un poquito de mí. Ya les decía que soy Charo Rosas, soy directora del Instituto Latinoamericano de Tanatología. Y bueno, pues yo tengo estudios de pedagogía, estudié la licenciatura en pedagogía en la Universidad Panamericana México, tengo estudios de filosofía por la misma universidad, tengo la especialidad en tanatología, tengo diplomado en logoterapia, tengo una certificación en terapia breve, en musicoterapia, bueno, un poco todo relacionado con los duelos, con la muerte, con las pérdidas, con la verdadera atención y el acompañamiento a aquel ser humano que sufre. Entonces, bueno, pues sean ustedes bienvenidos a esta conferencia de Airapí Memorial Park y vamos a dar inicio a esta conferencia. ¿Por qué la 13ª uva? ¿Por qué piensan ustedes que titulamos así esta conferencia? Bueno, vamos a empezar hablando de este tema. Resulta ser que los mexicanos y la mayor parte de la población en el mundo tienden a que llega el 31 de diciembre, unos le llaman Nochevieja, otros la noche de Año Nuevo, bueno, pues cada quien que le llame como quiere, pero aquí lo que resulta es que es una noche donde hay 12 uvas y donde en la tradición cada uva representa un propósito o un deseo, algo que deseas lograr en tu vida, algo que deseas cambiar. Y bueno, pues en la mayoría de los casos nos vamos dando cuenta que pues esos propósitos normalmente no se cumplen. En estos propósitos normalmente hablamos, pues hay que empezar a hacer ejercicio, dejar de fumar, dejar de beber, alimentarme mejor, tener una alimentación alcalina. O sea, son muchas cosas las que queremos lograr. Incluso hay estudios que afirman que es en enero donde los gimnasios más inscritos tienen. Pero luego ya en febrero ya algunos pagan la mensualidad, luego ya llega marzo y baja el número de personas. Entonces, por eso quisimos hablar de la 13ª uva durante este mes de febrero, porque ¿qué está pasando con tus propósitos de Año Nuevo? ¿Tú los tenías claros? ¿O les pasa como en ocasiones me ha ocurrido a mí? Que digo, yo ya mejor ni pienso en mis deseos, yo ya mejor disfruto mis uvitas y ni pienso en lo que quiero lograr o en lo que quiero hacer. Entonces, vamos a empezar hablando de la 13ª uva y les voy a platicar para dónde me quiero llevar este tema. La 13ª uva, ¿no será que esa 13ª uva es el significado de tu vida? ¿No será que esa 13ª uva es el sentido de tu vida? Y que en la medida en que tú vas descubriendo ese para qué estás aquí, puedes ir logrando todos tus propósitos. ¿Por qué el ser humano no logra estos propósitos? Bueno, pues porque lo primero que se tendría que preguntar antes de hacer deseos, déjense ustedes de comer las uvas se las pueden comer, ¿no? Está muy bien, pero antes de hacer deseos, tendría yo que preguntarme, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Ustedes no me lo van a creer, pero yo he hecho este planteamiento a muchas personas en muchos cursos, en muchos diplomados, y me encuentro con la situación de que la mayoría de las personas nunca se han preguntado cuál es el sentido de su existencia. Incluso yo lo planteo de esta otra forma. Tú fuiste arrojado a este mundo, a este planeta, un buen día, un 14 de febrero, un 4 de julio, un 8 de diciembre, el día que sea. Tú fuiste arrojado a esta existencia, ¿para qué? ¿Tú sabes cuál es tu misión en esta vida? Y es muy triste darnos cuenta que la mayoría de las personas nunca se han hecho esta pregunta. O sea, viven su vida, van a la escuela, digamos, la sociedad nos va marcando lo que debemos ir haciendo, ¿no? Cuando eres chiquito tienes que ir a la escuela, luego te harás adolescente y haces ahí
tonterías y la pasas bien, luego te vas haciendo más grande, vas a la universidad, te casas, tienes hijitos, compras una casa con perrito incluido, o sea, el combo completo, te haces viejito y te mueres. A mí me parece que esto es, o sea, hacerlo en automático es un tanto vivir la vida, lo voy a decir como lo digo yo, vivir la vida como el Borras, cuando valdría la pena detenernos, analizar, tú fuiste arrojado a esta existencia, ¿para qué? Y hablar del sentido de mi vida, de una significación profunda, tiene también que ver con a qué te dedicas. A eso que te dedicas, ¿a ti te gusta? ¿Te llena? ¿Te hace feliz? ¿Te hace sentirte pleno? Y también es un tema relacionado con este tema de la felicidad tan buscada. A lo mejor alguien en sus 12 propósitos dice, uy, pues yo este año quiero ser feliz. Chispas, ¿y cómo le hacemos para ser feliz cuando la vida, y más en tiempos de pandemia y de COVID, nos pone pérdida tras pérdida, cambio tras cambio? ¿Cómo le hago para ser feliz? ¿Cómo le hago para encontrar esta significación? Y bueno, pues para hablar de este tema, les traje un libro. Bueno, vamos a hablar de este tema desde una terapia que se llama, es la tercera escuela vienesa de psicología, que es la logoterapia. El creador de la logoterapia es un señor que se llama Viktor Frankl, que al ratito vamos a ver una imagen, una foto de él. Y bueno, pues él desarrolla esta teoría que es la logoterapia a partir de su vivencia en los campos de concentración. Esto se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial, en donde, bueno, pues el hombre había vivido, el ser humano y los judíos más aún, ustedes lo saben por este tema del Holocausto, bueno, muchos de ellos vivieron en campos de concentración, vivieron cosas terribles, y entonces Viktor Frankl, entre ellos, él se empezó a preguntar, ¿qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre un ser humano y otro? ¿A qué me refiero? Un ser humano es aquel que está viviendo en el campo de concentración, con hambre, con sed, con muchísimo frío, trabajando, no les digo horas extras, sino trabajando de una manera brutal. ¿Por qué si todos estamos viviendo lo mismo en el campo de concentración? ¿Por qué un ser humano le encuentra un sentido a su vida y continúa viviendo, continúa echándole ganas? ¿Y por qué hay otro ser humano que ante la situación terrible de pérdida y de inmundicia que estaban viviendo, decide que la mejor opción es quitarse la vida? Cuando ellos vivían en los campos de concentración, bueno, pues la forma de quitarse la vida era pues lanzándose a la alambrada eléctrica y de esa manera provocándose la muerte. Pues yo les he de contar que Viktor Frankl entra a los campos de concentración ya con los primeros escritos de su terapia, la logoterapia. Pero bueno, pues ustedes lo saben porque han visto películas que reflejan todo lo que sucedía en este tiempo. Y bueno, pues sus escritos les son arrebatados, son destruidos. Y entonces cualquiera hubiéramos podido decir, oh, pobre Viktor Frankl, o sea, perdió el sentido de su vida. ¿Por qué? Pues porque perdió no solo sus escritos, sino que también no sabía dónde estaba su esposa, dónde estaban sus padres. O sea, imagínense nada más esa situación, ¿no? Y bueno, pues uno de los postulados más interesantes que nos plantea la logoterapia es este. ¿Cuál es la diferencia entre este ser humano que le encuentra un sentido a la vida y continúa y este otro que decide quitarse la vida ante la situación terrible? Pues él dice que es el sentido de la vida. Aquel hombre que tiene un sentido de vida tiene un para qué. Incluso Nietzsche nos lo dice de esta manera, el que tiene un para qué tiene el cómo. Fíjense muy bien lo que les estoy diciendo. Cuando mi vida tiene un sentido, o sea, tengo el cómo vivir. Incluso Viktor Frankl hace este planteamiento que a mí me parece incluso divertido. Van a decir que qué humor el mío, pero me parece un tanto divertido. Él decía, porque él muere en el año de 1997, él decía que cuando una persona llegaba a su consulta y le decía, oh, es que estoy muy triste y mi vida no tiene sentido y a lo mejor yo quisiera quitarme la vida porque viví esta pérdida, porque estoy transitando por este cambio. Bueno, él dejaba pues que la persona le narraba aquella situación que estaba viviendo y entonces Viktor Frankl le decía, bueno, o sea, es tan tragediosa tu vida que ¿por qué mejor no te quitas la vida?
O sea, fíjense nada más, el atrevimiento de Viktor Frankl. O sea, ¿por qué no te quitas la vida si lo que te está pasando es terrible? Y entonces la gente le dice, no, espérate, no, compadre, no. O sea, tengo a mis padres, tengo a mis hijos, tengo mi empresa. Y entonces ahí las personas se comenzaban a dar cuenta que el que tiene el para qué, tiene el cómo. Y una de las cosas más interesantes que nos plantea la logoterapia es este tema de la espiritualidad. Fíjense ustedes, y esto tiene mucho que ver con esta lámina que estamos viendo en este momento, es la primer teoría desde un punto de vista psicológico que se atreve a penetrar en la dimensión espiritual del ser humano, porque es en la espiritualidad del ser humano en donde encontramos el sentido de la vida. ¿Por qué será que solo el 8% de la población llega a cumplir esos propósitos? Y yo nuevamente los invito a la reflexión que ya hice hace rato, que yo les planteé. ¿No será que me tengo que preguntar primero por el significado y el sentido de mi vida antes de plantearme propósitos, digamos, que están más en la superficie, más en la punta del iceberg? Imagínense un iceberg, ¿no? Solo vemos la punta y todo lo que está acá abajo es el sentido de tu vida, los propósitos, tus objetivos, lo que quieres lograr. Entonces, bueno, pues entonces, antes de pensar en el 8% o en el 10% o en lo que tú has logrado o en lo que no has logrado, yo los invito a que hagamos una pausa. En este momento, 16 de febrero, acaba de pasar el Día del Amor y la Amistad. Y bueno, ¿qué quiero para mí? Necesito replantear lo que quiero para mí. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Jorge Bucay. Él dice esto y él plantea este cuestionamiento que a mí me gusta muchísimo, cuestionarme el significado de la vida. Y entonces dice este autor, tendrías que dar respuesta a estas 3 preguntas. ¿Quién eres? ¿A dónde vas? ¿Y con quién? Y a lo mejor voy a empezar un poquito a desmenuzar la primera pregunta. ¿Quién eres? Y entonces alguno me diría, no, pues yo soy Luis. A ver, no, compadre, no te pregunté cómo te llamas, te pregunté quién eres. No, pues yo fíjate que trabajo en el Sinvestaf. No te pregunté dónde trabajas, te pregunté quién eres. No, pues es que yo soy la hija de Rodolfo y Josefina. No, yo no te pregunté quiénes son tus padres, te pregunté quién eres. Entonces nos vamos dando cuenta que cuestionarme sobre el significado de la vida pues tiene mucho que ver con ese fondo de quién eres tú. Y otros dirán, pues yo soy un ser humano. Pues sí, evidentemente. Y algunos otros que creen en todos estos temas de la energía y el universo dirán, pues yo soy un ser de luz o una energía viviendo en esta vida terrenal. Sale, o sea, está muy bien. Y luego, la segunda pregunta, ¿a dónde vas? Y entonces hay que detenernos y preguntarnos a nosotros mismos, ¿me gusta dónde estoy ahorita? Yo le decía hoy en la mañana a una chica en terapia, acuérdate que no eres árbol, o sea, te puedes mover. Hasta el árbol se mueve, siguiendo la luz, y al aire lo mueve el viento. Tú también puedes hacerlo. ¿No te gusta lo que está ocurriendo en tu vida? Muévete, porque esto tiene que ver mucho con esa significación de tu vida, con lo que quieres para ti. A mí me parece que uno de los puntos fundamentales en todo este tema, ¿qué quiero para mí? ¿Cuál quieres que sea tu 13ª uva? ¿Qué te quieres regalar tú a ti mismo? Hay que detenernos y entonces, y puedes decir, pues yo quiero un coche, pues yo quiero un novio millonario, pues yo quiero un gran trabajo. Se vale. O sea, porque se vale pedir todo lo que queramos, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿eso te va a hacer feliz en verdad? Hay muchísimas personas que dicen, yo seré feliz cuando me case y tenga hijitos. Y luego resulta que se casan y tienen hijitos y se quedan, o sea, ya no estoy entendiendo mucho la vida, ¿no? O el día que yo tenga un gran carro, ese día voy a ser feliz. O el día que yo tenga una gran casa, o el día que yo viaje mucho, voy a ser feliz. Y resulta que las cosas empiezan a suceder, les empiezan a llegar y siguen sin ser felices. Hay que preguntarnos, ¿qué quiero yo para mí? Y si esto que yo tengo el día de hoy me gusta, pues si te gusta, adelante. Pero si no te gusta, puedes moverte. El otro día estaba dando yo una clase
y estaba hablando de los permisos que se tiene que dar la persona. Dentro de esta teoría de la que yo hablaba en esta clase, yo les decía a los chicos que todos nacimos individuos, pero que existe un proceso de convertirme en persona. Esto está interesante, ¿no? Porque quiere decir que el convertirme en persona es ¿qué quiero yo para mí? Darme el permiso de pensar lo que pienso, darme el permiso de sentir lo que siento, darme el permiso de correr los riesgos que yo decida correr, no romper, como que andar rompiendo yo, ¿no? Romper los riesgos que yo decida correr. Pensar, imagínense qué bonito, pensar, darte el permiso de pensar lo que tú decidas pensar, de sentir, incluso de comunicar lo que tú decidas comunicar y no comunicar aquello que tú decidas que no quieres, ¿no? Pero bueno, cuestionarme sobre el significado de la vida. Y hace ratito yo les mencionaba que les traje un libro. Este libro es pues uno de los primeros y más importantes que escribe Viktor Frankl, es El hombre en busca de sentido. Y bueno, pues en este libro encuentran ustedes todo el planteamiento, bueno, primero toda la narrativa de la vivencia de Viktor Frankl en los campos de concentración, y luego en una segunda parte, pues habla ya de algunos conceptos logoterapéuticos, entendiendo entonces que la logoterapia es la terapia del sentido de la vida. Uno de los planteamientos es este. Y entonces dice Viktor Frankl, ¿y pues qué creen? Que si la vida tiene un sentido, pues la muerte también tiene un sentido. El dolor tiene un sentido, el sufrimiento tiene un sentido. Viktor Frankl incluso se atreve a decir que cada momento de la vida tiene un para qué. Fíjense qué bonito esto que les estoy diciendo. Uno de los planteamientos más interesantes de este autor es este. En lugar de preguntarnos por qué me ocurren las cosas, tendríamos que preguntarnos ¿para qué me está ocurriendo? Si yo solo pregunto, oh Dios mío, ¿por qué te ensañas conmigo? Oh cielo santo, ¿por qué me va a mí tan mal en la vida? No vas a encontrar una respuesta. Pero si tú dices, ¿para qué me está ocurriendo esto? Y haces una pausa y reflexionas, vas a encontrar un aprendizaje en esta situación de vida. Y bueno, fíjense lo que dice esta lámina. El ser humano corre el riesgo de transitar por la vida sin llegar a saber quién es, para qué existe y cuál es su misión existencial. Y a lo mejor ustedes ahorita están llenos de dudas, mi charla les está causando mucho ruido y dices, oh cielo santo, yo no sé por dónde va esta mujer con esta charla. Yo los invito a que hagan una pausa, los invito incluso a que hagan preguntas. Pueden preguntarme lo que ustedes quieran, exponer algún tema que traigan ustedes en la cabeza y que les hace ruido y que tenga relación con todo esto. Y bueno, pues aquí está todo el equipo de producción de Airapi Memorial Park, que me van a estar pasando sus preguntas, sus dudas a través de mi teléfono, de mi WhatsApp, y aquí las podré leer y podré darles respuesta, porque bueno, la idea no solamente es un bla, bla, bla sin sentido. Para esos bla, bla, bla sin sentidos hay muchos. Creo que el tema de esta tarde, noche, es detenernos, mi vida, la vida. Y la vida, chicos, la vida se va, se fue. Esto es una realidad. Y yo no quiero ser grosera, ni quiero ser una mala leche, pero un día te vas a morir. Precisamente porque me voy a morir, es que tengo que hacerme responsable de mi vida. A mí me gusta mucho decir en clase, y decirlo a los cuatro vientos, el único responsable de tu vida eres tú. El único responsable de si te gusta o no te gusta lo que está ocurriendo en tu vida eres tú. El único responsable de tus duelos, de tus emociones, de tus sentimientos, eres absolutamente tú. Cuando éramos chiquitos nos enseñaron, y a muchos de nosotros, algunos no, qué bueno, ¿verdad? Que cuando algo te sale mal es culpa de alguien. O sea, no dormí por tu culpa, o no comí por tu culpa, o las cosas salieron mal porque tú venías mal vestida, o porque no te peinaste como debías haberte peinado. Y chicos, la realidad es que la cosa no es así. O sea, si yo no duermo, o si yo no como, o si yo no tomo agua, es porque yo estoy decidiéndolo. Y la vida, mi vida, la única responsable soy yo. ¿Sale? No podemos ir por la vida echando culpas,
No podemos ir por la vida aventándole a otros la responsabilidad que es únicamente nuestra. Y transitar por la vida sin llegar a saber quién eres. Entonces es transitar por la vida sin llegar a ser quién eres. Qué padre, ¿no? Dándome permiso de ser quien soy. Esto está padre. Y entonces tenemos que llegar a este punto. El único protagonista de tu historia eres tú. Y bueno, pues a mí me gusta mucho hablar de la tanatología, de los duelos, de la muerte. Imaginemos a una persona que está en su lecho de muerte, una persona que está, pues, a punto de morir. Él es protagonista de su propia historia, ¿eh? Así como es protagonista de su vida, también un día vas a ser protagonista de tu muerte. Dense cuenta qué bonito. Dice Víctor Frank que ante la adversidad, cuando las cosas nos salen mal, cuando estoy lleno de pérdidas, pues hay cosas que no puedo modificar. ¿Por qué? Porque me ocurren por destino, pero que lo único que está en mis manos y lo único que puedo yo modificar es la actitud con la que vivo lo que vivo. Fíjense que para Víctor Frank, desde la logoterapia, él dice que existe tanto destino como libertad. O sea, hay situaciones que al hombre le van a ocurrir por destino, pero que el ser humano, desde su individualidad, va a decidir con qué actitud vivir y asumir lo que le está ocurriendo. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, todos aquellos que nos tocó vivir el terremoto de 1985 en la Ciudad de México. Bueno, pues nos tocaba por destino, nos tocaba vivir en ese lugar y cada uno decidió cómo y de qué manera ibas a enfrentar lo que estaba ocurriendo. Si ibas a ir a ayudar, o si te ibas a refugiar en tu casa porque mueres de miedo, o si estabas muy chavo y ni te diste cuenta, como me sucedió a mí. Y hay quienes han decidido ir, ayudar, quitar escombros, rescatar personas. Y bueno, el planteamiento es este. Por destino, toda la gente que forma parte de tu núcleo, toda la gente a la que tú quieres mucho, pues tarde que temprano se va a morir. Por destino va a ocurrir. Y entonces tú decides con qué actitud encaras la situación, tú decides si te conviertes en una víctima de las circunstancias o si por el contrario vives tu proceso de duelo, te atreves a enfrentarte al proceso de duelo, porque yo les he de platicar que el duelo duele. O sea, no hay otra manera de transitar el proceso de duelo. Y cuando yo voy transitando el proceso de duelo, ¿qué creen que va ocurriendo? Va ocurriendo precisamente la 13ª uva y esto de lo que estamos hablando hoy. Voy encontrando el para qué de aquello que me sucedió. Yo, bueno, pues estoy acostumbrada a hablar con dolientes todo el tiempo, pues eso me dedico. Y me llama mucho la atención que aquellas personas que perdieron a sus padres siendo muy pequeños, te dicen, sí, es verdad, perdí a mis padres siendo muy pequeño, fue una gran pérdida, fue terrible, lo pasé muy mal, pero gracias a eso me convertí en una persona autónoma, independiente, responsable, desde muy corta edad. Y entonces, ¿de qué te das cuenta? Sí, es verdad, el duelo dolió, pero al mismo tiempo, estas personas están hoy día encontrando una ganancia a aquello que les ocurrió. Entonces, bueno, lo que dice esta lámina, el ser humano solo llega a ser tal en la medida en que descubre el sentido de su vida, el por qué y el para qué de su existir. Y aquí, pues podemos cometer muchos errores. O sea, yo puedo decir, ay, yo quiero ser como Ceci, y entonces yo voy a copiar a Ceci porque a mí me gusta lo que es ella. Si yo quiero copiar a otro, me estoy equivocando. Si mi mamá quiere que yo tenga el cabello largo y que me porte muy bien y que no vaya de fiesta los viernes, chispas. O sea, me estoy equivocando. Yo no puedo ser la expectativa del otro, ni puedo encontrar ese sentido en copiar al otro. Otra de las cosas interesantes que nos dice Víctor Frank en relación al sentido y a la significación de la vida es esto. Él dice que más que buscar afuera, ese significado de la vida lo tenemos que buscar adentro. Y les voy a plantear por qué.
Yo puedo decir, es que el significado de mi vida y el sentido de mi vida son mis hijos, porque hay muchas mamás que así lo dicen, ¿eh? Y yo, bueno, no las estoy criticando porque los hijos forman parte de este sentido. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué les cuento? A mí me acaba de suceder hace un par de años que los hijos se van, que los hijos crecen, que vives el nido vacío, que te quedas sola. Y entonces, si tú pusiste tu sentido de vida en los hijos, el día que los hijos se vayan, la vas a pasar fatal. O sea, el sentido de vida tiene que ser interno. Si yo digo que mi sentido de vida son mis padres, pues un día mis papás se van a morir. Y entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Que el sentido de vida se me derrumba. Yo conozco, muchísimas gracias por el agua, querido Luis. Fíjense, mi sentido de vida era tomar agua. No, no es cierto. No, bueno, formaba parte, pero no, es importante, pero no. Fíjense que yo he visto en la terapia y en mi vida, en la familia, y en la gente que me rodea, las mamás de antes. O sea, esta mamá que dedicaba su vida al marido. ¿Le suena? Así yo tengo una muy cercana, que es mi madre. Y que entonces mi mamá decide qué se pone mi papá, mi mamá le pone ahí su ropa al lado, mi papá levantaba la pata y mi mamá le ponía el calcetín, y mi papá se ponía la camisa que mi mamá decidía. O sea, el sentido de vida de mi mamá era mi papá. ¿Qué va a pasar el día que mi papá no esté? ¿Qué va a pasar el día que mi papá se muera? Porque esto va a ocurrir tarde que temprano. Que a mi mamá entonces se le cae su sentido de vida. Decir, es que mi sentido de vida es el trabajo. Un día te vas a jubilar, un día vas a dejar de trabajar. Y entonces, ¿cuál es tu sentido de vida? El planteamiento es, el sentido de vida es interno. El sentido de vida, encuéntralo dentro tuyo. Autoconócete, autodescúbrete. El vivir un proceso de duelo, que lo vemos como tragedioso y terrible, es una oportunidad de autoconocerme, de autodescubrirme. Y de verdad que cuando tenemos una personalidad resiliente y cuando nos levantamos, ahora sí que vuelvo a citar a Nietzsche, lo que no me mata me hace más fuerte. Y la vida va a estar llena de caídas y va a estar llena de tropiezos y de cambios y de pérdidas, Ni para dónde te hagas. A mí me da un poco de risa cuando dicen, es que en esta vida existen los que nacen con estrella y los que nacen estrellados. Yo no diría que la vida es así. Yo diría que en la vida hay estrellas y hay estrellados para todos. Y que dentro de esas estrellas y esos estrellados, qué interesante que yo sea protagonista de mi propia vida y que mi vida tenga una significación, ¿no? El por qué y el para qué del existir. ¿Y qué creen? Que a veces hay personas que me dicen, uy, no, fíjate que yo descubrí el sentido de mi vida cuando tenía 15 años. Pues, ¿qué te cuento? Que el sentido de vida es cambiante. A veces, cuando cambio de una etapa evolutiva a otra, mi sentido de vida cambia. Cuando tengo una situación de pérdida, cuando pierdo un ser querido, parecería que pierdo el sentido de mi vida. Y sí, en efecto se pierde, y entonces este sentido es cambiante. No es que yo lo descubrí una vez hace 15 años y entonces yo ya la hice, palomita para mí. No, chicos, este sentido va cambiando. Bueno, aquí les presento a Víctor Frank, aquí lo están viendo en la lámina para algunos de ustedes que no lo conocían. Y Víctor Frank dice esto en relación a la vida. Él dice que cuando al hombre se le pregunta por la vida, tiene que responder con su propia vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahorita les pregunto, hola Juan Carlos, ¿qué es para ti la vida? Y Juan Carlos muy Facundo Cabral, porque le gusta, bueno, pensemos, lo estoy inventando. Lo que pasa es que es al que tengo enfrente. Y Juan Carlos se pone a decirme que la vida es un camino lleno de piedras y de pétalos. O sea, y Juan Carlos me echa un choro gigantesco en relación a lo que él dice que es la vida. Y Víctor Frank te dice, pues, ¿qué crees? Que eso no es la vida. O sea, la vida para ti es cómo la estás viviendo. Tú estás disfrutando la vida, estás viviéndola como el borras, haces lo que te gusta, vives con quien te gusta,
¿Estás feliz y contento contigo mismo? Eso es la vida para ti, ¿eh? Porque luego los que somos flacos nos quejamos de que somos flacos y los que son gorditos se quejan de que son gorditos. O sea, total que aquí en esta historia, chispas, tendríamos que comenzar por aceptarnos a nosotros mismos y encontrar cuál es el significado de mi vida, cuál es el sentido de ser flaca o cuál es el sentido de ser gorda. ¿Ok? Hay que responder a la vida respondiendo con la vida misma. Y que fíjense, esto lo vemos así en una presentación, una mujer que está bla, bla, bla sobre este tema. Uy, qué bonito, qué razón tiene. Incluso lo podemos romantizar, ¿no? Pero ustedes creerían, si yo les digo que esto es complejo llevarlo a la práctica, la mayoría de los seres humanos no llegan a comprender esto, no llegan a poder aterrizarlo en su vida. Y entonces, pues habrá que buscar algún apoyo, alguna ayuda terapéutica, ¿no? Fíjense que les voy a platicar, dice Víctor Frank, que una de las enfermedades más graves del ser humano de la actualidad, pues es el vacío existencial, es el aburrimiento, es la apatía. Es muy común que lleguen a la terapia personas que están teniendo una fuerte crisis existencial, una fuerte crisis de identidad, personas que no tienen ni idea cuál es el sentido de su vida y en algún momento el no saberlo genera una situación problemática. Y fíjense qué fuerte. El vacío existencial es la enfermedad de este siglo, del siglo XX, del siglo XXI. El hombre aburrido, aquel ser humano al que se le ha puesto todo en bandeja de plata, aquel niño aburrido en tiempos de pandemia. No sería complejo pensar que el día de mañana va a vivir una crisis existencial. ¿En qué otros momentos de nuestra vida vivimos vacíos existenciales? Bueno, pues cuando perdemos a alguien. Ustedes estarán de acuerdo conmigo y yo lo observo mucho así en la terapia. Llega esta persona, el doliente, y me cuenta lo que sucedió, murió mi papá, y me duele el alma, y se tocan aquí el pecho, ¿no? Ahí está el vacío existencial. Y entonces son personas que dicen, bueno, y este vacío que unos lo sienten en el pecho, otros lo sienten en el estómago, este vacío existencial, ¿de qué se llena? Hay quien decide llenarlo de comida, hay quien decide llenarlo de bebida, hay quien decide llenarlo de cigarrito, hay quien decide llenarlo de relaciones sexuales superfluas. Bueno, cada quien decide y es correcto, ¿no? Yo no me voy a meter con lo que cada quien decide, pero luego, con el tiempo, nos vamos dando cuenta que ese comer por ansiedad no llenaba el vacío existencial, que ese beber alcohol todos los días no llena el vacío existencial, que entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Echarme un clavado adentro, hacer una pausa, reflexionar. Si no puedes tú solo, buscar ayuda terapéutica. Yo les quiero dar una noticia que a mí me parece fenomenal. Si estoy hablando del vacío existencial, del ser humano apático, aburrido, todos, y además les estoy diciendo que hay que buscar ayuda si no puedo sola salir de esto, que algunos de ustedes dirían, oh cielos, entonces, ¿será que tengo una patología porque tengo vacío existencial? Muchachos, no. El vacío existencial no es una patología. Incluso Víctor Frank y otros autores, otros filósofos de aquel momento lo mencionan de esta forma. El vacío existencial forma parte del ser humano. La angustia de muerte forma parte del ser humano también. Entonces, acéptalo, reconócelo así. O sea, y de verdad, si tú te echas un clavado, si tú haces una pausa en tu vida, vas a ir encontrando esa solución a la apatía, al aburrimiento, el tener una crisis espiritual, ¿no? Una crisis de valores, también forma parte del crecimiento y de la evolución del ser humano. Entonces, no nos sintamos tan angustiados de decir, oh, Charo está diciendo que tache para mí en todos los sentidos. No, yo estoy diciendo que todo esto forma parte del ser humano, todo esto nos ocurre a todos, no hay un ser humano que no haya vivido un vacío existencial, eso no existe.
Todos en algún momento nos hemos sentido apáticos, nos hemos sentido aburridos, etcétera, etcétera. Voy a hacer una pequeña pausa para ver si alguno de ustedes nos ha preguntado algo. Déjenme ver. Ok. Pregunta. Para ti, ¿cuál es la razón del autosabotaje de los propósitos de inicio de año? Pues creo, Irazu Corral, que ya contesté tu pregunta, es este tema de no hacerme responsable de mi propia vida en este tema de sentido de vida, ¿no? Moni, ¿qué libro me recomiendas para explicarle a mi niño de 3 años la pérdida de su papi y mi amor? ¿Y mi amor? Ok. En relación a este tema hay infinidad de libros. Yo incluso escribí uno de tanatología para niños que se llama Secretos para Compartir, que si aquí las personas de Airapi Memorial Park me lo permiten, vamos a regalar un libro, no sé, ahorita me invento una dinámica para que ustedes se ganen un libro. Secretos para Compartir es un libro tanatología para niños que nos enseña mucho este tema. Hay muchos otros títulos, hay uno de Editorial Diana que se llama Principio y Fin, hay otro que se llama El mejor truco del abuelo, y bueno, si no me diera tiempo de contestar todas las preguntas y darles más bibliografía, me comprometo a, en corto, ya a lo mejor más tarde o mañana, pasarles más bibliografía respecto al tema, ¿no? Carmen Rosendo, y buscar el sentido de nuestra vida es disfrutar los rayos del sol, es admirar las nubes, es querer sin límite, es vivir sin límite. Quizá no sepamos qué querer ser en la vida, pero sí saber que vamos a vivir intensamente cada momento. Me remito a la película Soul. Está, ahí la encuentran, no les digo dónde, pero es buena película, vean. Muchísimas gracias, Carmen, te mando un abrazo gigante. Karen, hola, hace 9 años supe a qué vine a este mundo y estoy feliz. Definitivamente sí, cuando vamos descubriendo el sentido de nuestra vida, cuando nos vamos encontrando a nosotros mismos, quedamos atrapados, a mí me parece, en fuerzas maravillosas, ¿no? O sea, te das cuenta el gran potencial que tienes, la gran fuerza que tienes, el gran ser humano que eres. Y sí, eres diferente a aquel y no eres tan buena como aquella, sí, ya lo sé, pero tú así como eres fantástico y eres maravilloso, ¿no? El hombre no inventa el sentido de su vida, se descubre. O sea, no creas que, voy a leer a Nietzsche o a Viktor Frankl, porque ella ya lo citó 2 veces y seguro en este libro encuentro el sentido de mi vida. No, chicos, no va por ahí. No se trata de retacarme de contenido, no se trata de leer mucho o de tomar 25,500 cursos. Se trata de que eso poco que estés aprendiendo el día de hoy con esta pequeña conferencia que Airapi Memorial Park nos está regalando, aunque sea un poquito, pero que te deje un algo y que ese poquito es parte de tu sentido de vida y que lo vas a ir descubriendo poco a poco en este camino y en esta apertura y en dejar de copiar a otros y en dejar de vivir de las expectativas de otros. Bueno, pues esto es una cosa maravillosa, ¿no? Descubrir el sentido de tu vida y que luego también yo me topo con este tema. Muchísimas personas que querrían que el sentido de su vida fuera como el de la Madre Teresa de Calcuta. Vamos a ver, bueno, pues ella tenía un sentido de vida gigantesco, pero ¿qué tal que el tuyo es pequeño? Pero es igualmente valioso que el de la Madre Teresa de Calcuta, ¿sale? Cada quien desde su trinchera, cada quien desde su ser, desde su corazón, va a ir descubriendo esto, ¿no? Y aquí, bueno, pues entramos a otro tema, la responsabilidad ante la vida. Ya les había dicho yo hace rato, ¿no? Se asume respondiendo a las situaciones que se presentan en el día a día. La palabra responsabilidad, muchos dicen que es responder con habilidad. Y también es asumir las consecuencias de las decisiones que vas tomando. Y yo misma he estado en situaciones de vida donde pienso, yo no me voy a hacer responsable de eso, ¿no? Según yo. Pero ¿qué creen? Que aunque tú no te quieras hacer responsable, la responsabilidad solita te alcanza. Entonces, ¿para qué correr ante algo que te va a alcanzar? Viktor Frankl nos habla de que como seres humanos somos libres, pero que porque soy libre, al mismo tiempo soy responsable. No hay manera de no ser responsable
de las decisiones que tomo. Soy responsable de lo que pienso, de lo que siento, de lo que actúo, de las decisiones que tomo, de lo que omito, de a quién le llamo, de a quién no le llamo. Y bueno, ya para ir aterrizando un poquitito el tema, Víctor Frank nos habla de la tríada trágica y él dice que son 3 situaciones que irremediablemente nos van a pasar a todos los seres humanos. ¿Cuáles son estas 3 situaciones? Sufrimiento, culpa y muerte. Dice Víctor Frank, no hay ser humano que se salve de vivir estas 3 situaciones. Sufrimiento, culpa y muerte. Y ahorita las voy a desglosar un poco para que me las cachen, para que me las entiendan súper bien, ¿no? Vamos a ver qué nos dice él del sufrimiento. Dice que forma parte intrínseca de la vida humana. O sea, no existe un ser humano que no haya sufrido. Y en ocasiones, varias personas han levantado la mano en alguna de mis conferencias y dicen, Charo, es que, ¿qué crees? Pues que yo nunca he sufrido, yo nunca he tenido una pérdida grave. Y yo, pues ya me conocen los que me conocen, ¿verdad? Y yo les digo, bueno, yo no quiero ser una mala leche, pero un día te va a pasar. Y no porque yo te lo esté deseando, sino porque así es la vida. El sufrimiento forma parte intrínseca de la vida y ni para dónde te hagas. Dice Víctor Frank que cuando es evitable se debe evitar y cuando es inevitable se debe asumir. O sea, no se vale correr por mi vida pretendiendo que el sufrimiento no me va a alcanzar porque seguro me alcanza. Pero tampoco se vale el masoquismo. O sea, aquella persona que la victimez se convierte un tanto en su estilo de vida y entonces ella sí va por la vida. O sea, no nos equivoquemos, ¿no? Bueno, dice que el sufrimiento no pide permiso, simplemente llega. Y yo lo digo de esta manera, ni siquiera toca la puerta el desdichado, ya cuando acuerdas ya está encima. Hace un minuto eras feliz y estabas tranquilo y hoy estás viviendo otra cosa completamente diferente, ¿no? Dice también que es la expresión de lo más vulnerable que tiene el ser humano, nos confronta con lo más débil de nosotros mismos y aquí yo agrego esto siempre, pero al mismo tiempo es lo que nos hermana. ¿Ustedes se dan cuenta que el sufrimiento nos hermana a los seres humanos? Y unos pensarán, pues sí, pero a lo mejor tú eres tanatólogo y te acostumbraste al sufrimiento del otro. Fíjense que no. En el momento en que yo me acostumbre al sufrimiento del otro y que entonces se me resbale, me dedico a hacer pasteles y me salgo del rubro de la tanatología, ¿no? Porque entonces dejo de funcionar como tanatóloga si dejo de ser sensible. Ok, cuando es vivido sin sentido es estéril, sordo, destructivo e intolerable. O sea, cuando no te planteas el para qué. Cuando es vivido con sentido, trasciende a la persona y es una oportunidad de crecimiento. ¿Cuántas fundaciones, chicos, no han surgido a partir de una madre que tiene una pérdida? Bueno, pues esta es una madre. ¿Cuántos libros no se han escrito a partir de una pérdida? Bueno, este es un autor que le dio un sentido a su dolor y a su sufrimiento. Y aquí me voy a detener tantito para darles un pequeño dato cultural. La creación artística a partir del dolor. Es una maravilla. Pintores, músicos, escultores llegan a su clímax y hablo de Picasso, y hablo de Mozart, y hablo del que ustedes quieran. Llegan a su clímax artístico cuando estaban viviendo una situación de pérdida. ¿Qué quiere decir? Que le encontraron un para qué a aquello que les estaba ocurriendo, ¿no? De ahí la importancia hoy en día, hablamos del arteterapia como una herramienta maravillosa para trascender el dolor y, bueno, para transitar el proceso de duelo, ¿no? Y bueno, pues después, ¿se acuerdan que dijimos que era una tríada trágica? Sufrimiento, culpa. Y luego el tercer punto es la muerte. La culpa. Pues bueno, ¿qué sucede con la culpa? A nosotros nos formaron con ciertos valores, con ciertas creencias, nos dijeron que tú sigue el camino amarillo y verás que no te equivocas. Y resulta que de repente tomamos decisiones equivocadas, que de repente actúo de una forma diferente a la creencia o al valor que a mí me dieron. Y entonces llega el fenómeno llamado culpa. Todos hemos sentido culpa, ¿sí o no? No se hagan.
ni para dónde te hagas. A veces, bueno, una de las cosas maravillosas de la culpa es esta, fíjense. La culpa, dos sopas. La culpa o es real o número dos, es ficticia. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de sentirte culpable y de flagelarte y de darte tú solo o tú sola con el látigo, hagas un alto y reflexiones. A ver, ¿esta culpa es real? La mayoría de las culpas son inventadas. La mayoría de las culpas de verdad, que me hago unas historias en mi cabeza que Walt Disney se queda corto con lo que yo me invento. Entonces analicen, ¿esa culpa es real o es ficticia? La mayoría de las culpas son ficticias, ¿eh? Es que si yo lo hubiera llevado no se hubiera muerto. Es que si yo hubiera corrido más rápido no hubiera sucedido. Es que no es así, ¿sale? Y cuando la culpa es real, no nos queda más remedio que repararla, ¿sale? Y entonces es justamente la opción que nos ofrece Víctor Frank. Primero dice que la culpa debe ser reparada, nos da tres opciones. La primera, una acción positiva sobre el objeto sujeto directo. O sea, ¿qué es esto? Que si yo le di un zape o le di una patada a alguien, pues la forma más sencilla de reparar mi culpa es, oye, discúlpame, no debía haberte dado una patada. Directo, derecha la flecha. No, o sea, no te vayas por las ramas, ¿no? Ok. Segundo, acción positiva sobre otro objeto o sujeto si ya no es posible actuar sobre el primero. En el caso de que aquella persona a la que yo me agarré a patadas ya no vive en Querétaro, pero a lo mejor su hija sí. Bueno, pues a lo mejor puedo charlar con su hija o con su nieta y decirle, fíjate que yo hace un par de años, pues estaba yo medio loca y me agarré a patadas a tu abuela y entonces pues me gustaría que en su nombre me perdonaras. Esa es otra opción. Y la tercera opción, actuar sobre nosotros mismos y esto es una actitud interior. Perdónate tú primero. Y esto es complejo, ¿eh? Esto es difícil, porque si somos malísimos para perdonar al de enfrente, somos peores para perdonarnos a nosotros mismos. Aceptar que cometimos un error, aceptar que en ese momento esa decisión que tomé fue la mejor. Y a lo mejor hoy pienso que no fue la más acertada, pero en aquel momento, en aquella circunstancia, con aquella madurez, fue la mejor decisión que pude haber tomado. Y si me equivoqué, pues me equivoqué. O sea, no vale ir por la vida echándole culpas a otros, ¿no? No vale ir por la vida, no sé, pensando que siempre yo soy la buena, siempre yo soy la que actúo bien y los demás son unos desgraciados. No, de veras, hagamos también una pausa, hagamos también un freno en este sentido y reconocer cuando no hice yo bien las cosas, reconocer que puedo ser una mejor versión de mí misma cada día, pero número uno, tendré que empezar por reconocer esos errores que yo cometo y esto pues es una actitud interior. Porque pues tampoco lo vas a publicar en el periódico, ¿verdad? Que ya te perdonaste porque, no sé, porque fuiste infiel, yo qué sé. No, esto es tuyo, esto es para adentro. Ok, y en donde la muerte, esto es divino, chicos, porque tiene toda la relación con la vida. La muerte es la última y más radical pregunta que se hace el ser humano. O sea, la pérdida del sí mismo. Cuando hablamos de muerte, los seres humanos somos muy dados a pensar en cuándo se murió mi abuelito y cuándo le sucedió a mi tía. Pero ¿qué pasa si hoy te preguntas y hoy te cuestionas y hoy pones en tu cabeza la posibilidad de que te vas a morir? Irremediablemente, ¿eh? Y ya se los dije, no porque yo se los esté deseando, yo nada más lo estoy haciendo, se los estoy diciendo para que hagan conciencia. Hay una diferencia entre desear y hacer conciencia, ¿sale? Dice que la vida es el tiempo limitado del que disponemos, porque el pasado crece y el futuro decrece. Porque cada día que pasa, tienes menos tiempo de vida. Entonces, haz conciencia de este tema. La muerte es el límite infranqueable de nuestro futuro. Y esto me encanta. Y es el acicate para la acción responsable. Porque sé que me voy a morir, porque sé que soy finita, me hago responsable de mi vida. Porque sé que las cosas se acaban, es que las disfruto. Y sí, estamos en pandemia. Y sí, es verdad, estamos encerrados.
¿Y qué hacemos? Ni para dónde te hagas. No eres ni el primero, ni el último, ni el único. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer responsable de tu vida? ¿Qué va a pasar con esa 13ª uva? ¿Ya descubriste cuál es esa 13ª uva? Y me voy a ir nuevamente a revisar el chat. A ver qué tenemos. Mónica. ¿Podemos tener varios sentidos de vida? Claro que sí, Karen, en absoluto. Y conforme vamos creciendo y madurando, estos sentidos van cambiando, ¿Cómo quitarle las culpas cuando alguien cercano muere creyendo que uno pudo hacer más? Yo te lo voy a contestar esta pregunta de una manera maravillosa. ¿Quién en esta vida tiene el don, igualito al de Dios, de decidir quién vive y quién muere? ¿Estás de acuerdo que eso los seres humanos no tenemos ese don? Entonces, creo que de esta manera tan simplona y un poco burda, te estoy contestando la pregunta, ¿no? ¿Cómo sabemos por qué camino empezar para encontrar nuestro propósito? Yo diría, Jan, que en silencio, en retrospectiva, hacia adentro, y si tú dices, pero yo ya guardé silencio, pero yo nomás no encuentro, hay que buscar un apoyo, un logoterapeuta, un tanatólogo, te pudieran ser de gran ayuda para descubrir ese propósito, ¿no? ¿Por qué es tan difícil tocar el tema de la muerte? Pues por un lado, porque así fuimos educados. La mayoría provenimos de hogares donde educativa y culturalmente no se hablaba de la muerte. Infinidad de familias que perdieron un hermano siendo pequeños, nunca más se volvió a hablar de ese hermano. Familias donde si alguien hablaba de la muerte, la mamá o el papá volteaban y decían, y en esta casa no se habla de la muerte. Y entonces, pum, calladitos nos veíamos más bonitos, ¿no? Yo creo que es un tema mucho de tradición y de cultura y que la tanatología eso es lo que busca, revertir esa negación cultural de la muerte, tocar la vida y tocar la muerte. Ok. ¿Cómo podemos dar apoyo a una persona que tuvo una pérdida importante? Pues mira, Leslie, de una manera muy sencilla, porque es un tema muy, muy amplio, escúchala, acompáñala, dale contención. ¿Y qué quiere decir acompañar? Acompáñala partiendo de lo que ella necesita, no de lo que tú crees que necesita. Yo creo que necesita tomar agua, yo creo que necesita compañía. No, o sea, no le des agua ni le brindes la compañía a la fuerza. Mejor pregúntale, ¿cómo quieres que te acompañe? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres llorar conmigo? ¿Quieres que demos un paseo juntas? Esa es la mejor manera de acompañar a alguien. Y bueno, te lo estoy contestando de una manera muy, muy sencilla, porque esto es muy amplio, porque no tenemos mucho tiempo, ¿Qué libro me recomiendas para afrontar la pérdida de mi hermano mayor? Hay un libro maravilloso de Jorge Bucay que se llama El camino de las lágrimas, editorial Océano. Otro libro, y mira, con el puro título ya nos está dando mucho. Déjalos ir con amor, de Nancy O'Connor. Sale. Hace 3 meses perdí a mi esposo y siento más difícil aceptarlo en medida que pasan los días y no sé cómo manejar ese dolor con mis hijos de 12 y 13 años. ¿Ok? Erika, pues es que no es fácil. O sea, transitar un proceso de duelo puede llevarnos más de un año. O sea, tú estás hablando 3 meses y tú me dices es que el dolor cada vez es más grande. Erika, es que a lo mejor ni siquiera has llegado al clímax del proceso de duelo. ¿Cómo comunicarlo? ¿Qué hacer con los chicos de 12, 13 años, incluso con los niños? Necesitamos actuar con mucha inteligencia emocional y recordar que el tabú del tema de la muerte es más del adulto que del niño o del chavo. De verdad, los niños, los adolescentes son más naturales, son más espontáneos para recibir todos estos temas. El tabú de verdad que es nuestro. Yo te diría, habla de manera clara, sencilla con ellos, atrévete a llorar con ellos, porque tampoco tiene nada de malo, ese es otro tema tabú. Las mamás no deben llorar frente a sus hijos, pero ¿por qué no? ¿Ustedes se acuerdan? A mí me pasaba cuando era chica que entraba a la cocina y veía a mi mamá llorando y le decía, ¿por qué lloras, ma? Y la respuesta automática de mi mamá era, no, hijita, me entró polvo en un ojo. Chispas de chocolate. ¿Cuál polvo en el ojo? Estoy triste porque murió tu papá. Y te juro, Erika, no hay comunión más hermosa
que llorar con nuestros hijos. La mejor manera de enseñarles a nuestros hijos temas de inteligencia emocional es dando ejemplo. Dicen que el mejor predicador trae ejemplo. Si yo quiero que mi niño sea sensible y que sepa llorar y que sepa manifestar su enojo de una manera sana y asertiva, tengo que mostrárselo con el ejemplo. Ok. Fernando, yo acabo de sufrir una pérdida y encontré un aprendizaje de esta y quiero estudiar tanatología para ser un acompañante en duelo. No, hombre, Fernando, pues bienvenido seas, aquí te ayudamos, aquí te enseñamos y finalmente, pues es que la pérdida es un maestro. El duelo es un maestro. Muy bien, gracias, Fernando. Mi culpa es el COVID. No vi cuando destrozó mi vida, mis sueños y mis ilusiones. María de Lourdes, muy buena conferencia. Ahora a ponerla en práctica, ¿qué es lo difícil? Definitivamente sí. Y dice Moni, el COVID destrozó mi vida, mis sueños, mis ilusiones y las de muchos, Moni, desgraciadamente. Y esto no tiene final, no estamos viendo la luz al final del túnel, la verdad es que no la estamos viendo, no sabemos cuánto tiempo va a pasar, tendremos que seguirnos cuidando, tendremos que transitar los duelos que la vida nos ponga enfrente y ahorita a nivel familiar se nos están viniendo los duelos encima, chicos. Ustedes se acuerdan cuando empezó la pandemia, veíamos los casos muy lejanos a nosotros y hoy cada día es más cercano, ¿eh? Yo incluso les puedo decir que ahorita que venía para acá de mi casa a Irapí, recibí un WhatsApp de una de mis hermanas diciéndonos, hey, ¿qué creen? Que estoy positivo a COVID. No estamos exentos, nadie, de verdad nadie, y pues hagámonos responsables de nuestra vida, hagámonos responsables de nuestros sentimientos y a vivir los duelos que tengamos que vivir, ¿no? Y bueno, pues el tiempo logoterapéutico es aquí y es ahora. Mucho se habla de vivir en el aquí y en el ahora, y a veces hasta estamos cansados de escuchar, vive en el aquí y en el ahora. Es complejo, pero vamos a reflexionar y hacer conciencia de por qué es importante, ¿no? Primero, porque las posibilidades son fugaces, son instantes y desaparecen, porque cada momento es distinto, porque cada momento es completamente nuevo y porque las ocasiones de ser son también únicas e irrepetibles. Que no llegues al final de tu vida arrepintiéndote por todo lo que no hiciste, que no llegues al final de tu vida porque no fuiste capaz y no te comiste la 13ª uva. Hay que atrevernos a comernos la 13ª uva, ¿eh? Y tenemos este ejercicio, un ejercicio de reflexión. ¿Cuál es el significado de mi vida? Apunten las preguntitas, a lo mejor las responden hoy, a lo mejor se las quedan meditando un rato, como ustedes quieran, pero apúntenlas. ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Si tenemos que morir, ¿qué sentido tiene vivir? Incluso yo te voy a dar otra pregunta que me encanta. ¿Por qué naciste en el planeta Tierra y no en Venus? ¿Por qué no eres de Marte? ¿Por qué no marciano o venusino? ¿Por qué del planeta Tierra? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Sabes? Entonces les voy a dar un par de minutitos mientras reviso el chat nuevamente por si tuviéramos alguna pregunta, para que vayan ustedes apuntando estas preguntas y a lo mejor también intentando dar respuestas. Y no se preocupen mucho si no logran dar rápida respuesta. O sea, que tú digas, oh cielos, es que yo por más que me lo planteo no se me ocurre. No te preocupes. Poco a poco, paciencia, tolerancia, mucho amor a ti mismo y verás que poquito a poco todas las respuestas van llegando. Cuando el ser humano se abre a la conciencia, cuando el ser humano comienza a cuestionarse estas cosas, es que van llegando solitas todas las respuestas. Entonces, bueno, pues no se crean que esto de encontrar la 13ª uva es como comerte las 12 uvas el día de Año Nuevo, ¿no? Como dice mi sobrino, yo terminé con los cachetes de Kiko porque me metí las 12 uvas a la boca. Esto no tiene que ser así. Ese descubrimiento lo vas a ir haciendo muy poco a poco. Y entonces, quiero terminar esta charla del día de hoy, que de verdad disfruté muchísimo, ¿eh? La 13ª uva. ¿Cuál es tu 13ª uva ahora? Esta es la pregunta
con la que yo quiero cerrar esta conferencia. Charo Rosas, me dio muchísimo gusto estar con ustedes, les mando un abrazo gigante donde quiera que estén, me pongo a sus órdenes como el grupo tanatológico de Airapí Memorial Park, y bueno, en este momento quiero darle la bienvenida a Héctor Carreto, gerente comercial de Airapí Memorial Park. Los dejo con Héctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias, Charo, buenas noches. Muchas gracias por estar participando en este webinar, y bueno, como bien saben, Airapí Memorial Park es una funeraria diferente, ya que somos un parque de memoria en donde hemos resignificado la despedida de un ser querido, rindiendo tributo a su vida. Desgraciadamente en México, 9 de cada 10 familias no cuentan con un plan de previsión, es decir, alrededor de 10,000 familias en la zona conurbada, año con año, se enfrentan a resolver la despedida de un ser querido en el momento, en un estado de shock, y esa es principalmente nuestra responsabilidad en Airapí Memorial Park, fomentar la cultura de previsión. En los próximos 3 minutos que me brinda producción, Airapí Memorial Park va a poner su granito de arena. Así es, todo nuestro portafolio de planes de previsión y nichos va a contar con el 50% de descuento. Así es, lo has escuchado muy bien. Todo nuestro portafolio de planes de previsión y nichos tiene el 50% de descuento. ¿Qué es lo que tienes que realizar? Dar clic en el botón que se encuentra en sus pantallas y nuestro equipo de asesores va a estar muy al pendiente para poderte brindar la asesoría y sobre todo ayudarte a tomar esta sabia decisión. Ahorita nos encontramos realizando esta transmisión en uno de nuestros mausoleos. Como pueden ver, aquí en el fondo se encuentra este mural del árbol de la vida. Son nichos con tapa de madera y también contamos con módulos con tapa de cristal, que es un concepto totalmente distinto e innovador. Así es, todo nuestro portafolio de planes de previsión y nichos al 50% de descuento. Lo que tienes que realizar es darle clic en el botón para que uno de nuestros asesores te pueda atender, te brinde la asesoría y te ayude a tomar esta excelente decisión. Y bueno, pues en los próximos 3 minutos, así es que tienes tiempo para poderte contactar. Y pues bueno, quiero agradecer la participación de Charo Rosas. Un placer siempre escuchar tus conferencias. Encantada, ya saben. Que vamos a estar realizando con mucho mayor frecuencia este tipo de eventos. Exacto, porque ya hay una vinculación importante de Airapí Memorial Park con el Instituto Latinoamericano de Tanatología, ambas empresas comprometidas con el bienestar integral del ser humano. Por supuesto. Así es que, papá, mamá, toma esta sabia decisión. Creo que esa acción de amor puede ser esa 13ª uva, la 14ª uva, la 15ª uva. Exacto, creo que tú puedes tomar esta sabia decisión de proteger el día de hoy a tu familia y sobre todo para cuando ocurra todo esto, heredar paz y tranquilidad a los que más amas y quieres. Así es que, por favor, da clic en ese botón, pide tu asesoría, no te compromete a nada y uno de los asesores te va a atender para ayudar a tomar esta sabia decisión. Agradecemos a todos los participantes, muchas gracias por esta participación y bueno, pues nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias.